hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñanos en la oración de apertura. Padre Celestial, te agradecemos por este día, por el privilegio que nos das de respirar, de saber que aun cuando descansamos, tú cuidabas de nosotros, cuidabas de las palpitaciones de nuestro corazón, del pulso, Señor. Nos has dado una oportunidad en esta mañana de abrir los ojos y buscar una vez más tu poderosa presencia, oh Dios rico en misericordia. Señor, pedimos que nos visites una vez más, Señor. Venimos acá, Señor Jesucristo, a hacer algo por tu reino, Señor, para que tú levantes banderas como Jehová Nisi, Señor. Y, Señor, nos ayudes en esta batalla que estamos realizando. Tú eres el único que puede encender la luz, Señor Jesucristo, en esta mañana. Enciende la luz en nuestros corazones. Enciende la luz en este lugar y enciende la luz en cada hogar que va a recibir tu poderosa palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque debes hoy. Estoy confiando, Señor, en ti. Aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque debes hoy. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor Jesús. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Aleluya. Hoy
la eternidad. Aleluya, reinaré con Él por la eternidad. Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo derramó. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Con la sangre de Cristo de Dios, toda mancha lava de tu corazón. Oh, acude a su sangre eficaz. Oh, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio, oh, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Oh, hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor. Oh, al divino, glorioso Jesús, en el mundo feliz. Oh, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Oh, en el mundo feliz, oh, reinaremos con nuestro Señor. Oh, para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos gloria. Oh, al divino, glorioso Jesús. Oh, nuestro Rey, bendito Señor. Oh, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Después de la batalla, os coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará.
esta mañana. En la cruz, do primero vi la luz. Me dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi solos, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Preciosos hermanos, muy buenos días. Una vez más es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos este inmenso privilegio de conectarnos, enlazarnos una vez más con ustedes a través de estas transmisiones. Quisiera por favor que nos acompañen abriendo sus escrituras esta vez en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Esta será la escritura sobre la cual voy a estar meditando hoy y de repente un par de días más. Efesios 2:20, la palabra del Señor dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a leerlo una vez más. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si fueran tan amables de acompañarme, inclinando sus rostros, encorvando sus cuerpos, cerrando sus vistas. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, juntarnos, reunirnos con el único propósito, Padre, de empoderar y hacer más grande el reino de los cielos. Te damos las gracias por habernos escogido para este trabajo. Te damos las gracias por ayudarnos. Te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias por todo. Señor, te ruego por favor que en esta mañana bendigas la escritura que acabo de leer y me bendigas a mí.
ten misericordia de mí. Tú sabes, Señor, que no es fácil para mí pararme detrás de este púlpito, tu púlpito. Yo reconozco, Señor, que lo que la gente necesita escuchar es tu voz, no la voz de ningún hombre, solo que tú hablas a través de los hombres. Y en esta mañana, como un siervo tuyo, yo me rindo a ti, yo me remito a ti, me humillo delante de tu divina presencia para pedirte socorro, para pedirte ayuda. Por favor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les invito por favor a que tomen sus lugares. Antes de empezar, queremos expresar nuestras gratitudes una vez más al pueblo del Señor, a ustedes, que con su audiencia hacen posible que este espacio, por la gracia del Señor, siga funcionando. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos con todo el corazón por darse su valioso tiempo para respaldar estas transmisiones con su audiencia. Como ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces y no está de más repetirlo, este espacio no tiene como fin que presten su atención en nosotros, no tiene como fin que desatiendan sus obligaciones en sus iglesias, que desatiendan a sus pastores, no. Si tiene un fin es que amen más a su iglesia, que amen más a su pastor y por supuesto que amen más a la palabra del Señor y que esto se traduzca en el amor que los unos y los otros nos debemos. En esta mañana deseo hacer una pausa a la enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Las razones son obvias. Y es que el día de ayer fuimos sorprendidos por la triste noticia de la partida de nuestro hermano mayor, pastor y apóstol Bernabé G. García. Es por esta razón que en esta mañana yo me disculpo con cada uno de ustedes por esta pausa que a mi parecer es obligatoria. En esta mañana, a manera de homenaje, yo deseo meditar un poco en la escritura de Efesios 2:20. Quisiera meditar en lo que significó para nuestros padres apostólicos y en lo que significa todavía para nosotros. Todos nosotros sabemos que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Para yo meditar acerca de esta escritura, que es parte de mi propia estructura, parte de lo que soy, y yo necesito con el favor del Altísimo hacer remembranzas de mi vida pasada. Conocí por la gracia del Señor el mensaje el año 1980. El año 1980 a Dios le plació extender su mano poderosa y rescatarnos del lodo cenagoso donde nosotros estábamos. Desde el año 1980, por la gracia y misericordia del Señor, nosotros aceptamos este mensaje precioso. Le damos gracias al Señor por la estructura que Él nos dio desde antes de la fundación del mundo para aceptar este mensaje. No fue fácil permanecer, no ha sido fácil sostener que Dios no muda, no ha sido fácil sostener Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No ha sido fácil. Tuvimos que pelear con el espíritu denominacional que decía o se agarraba de la propia escritura para repetirnos la ley y los profetas solo hasta Juan. Sin embargo, con la ayuda del Todopoderoso hemos sabido resistir, sabido vencer y permanecemos todavía por la gracia del Señor en ese fundamento que llegó a nosotros el año 1980. Ya en el mundo del mensaje ya no era un problema
hablar que Dios había enviado un profeta. Ya no era un problema citar de memoria Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 10:7, Hechos 3:20, Mateo 17:11, y ya no era un problema. Ya no había resistencia. Cuando entramos al mensaje en los años 80, en realidad nosotros experimentamos lo que es un pez moviéndose en las aguas. Ya era más fácil, no había resistencia. La resistencia que nosotros empezamos a enfrentar en los 80 fue cuando nosotros resonábamos la palabra apóstol. Póngase a pensar por un momento. Cuando entramos al mensaje, la resistencia era cuando hablábamos de profetas. Pero ya estando en el mensaje, encontramos una resistencia. Y la resistencia era en contra de la palabra apóstol, en contra del ministerio apostólico. Apóstoles solo en los tiempos primitivos. Naturalmente, esta remembranza que ahora estoy compartiendo con ustedes tiene su origen en lo que ahora estamos experimentando, este profundo dolor por la partida de nuestro pastor, nuestro apóstol Bernabé G. García. Yo pudiera hacer una pequeña remembranza de la vida de este hombre. Pudiera decir que él conoció al profeta o que el profeta lo conoció en diciembre del año 1946. Pudiera decir, porque yo lo escuché directamente de sus labios, yo escuché directamente de los labios de nuestra amada hermana Lidia, cómo ellos siguieron a nuestro amado hermano Branham días enteros por sus diferentes campañas. Yo me he sorprendido gratamente al ser testigo de cómo nuestra amada hermana Lidia García todos los días escucha en lo que a mí respecta a nuestro precioso hermano Branham. Al mirar cómo escuchaba ella al hermano Branham, yo le pregunté, ¿usted asistió a servicios donde el hermano Branham predicaba? A muchos servicios. Con Bernabé lo seguimos a campañas enteras. Bueno, eso para mí era una gratificación, porque estaba escuchando un testimonio directo, no era un testimonio de segunda mano. Muy bien, entonces ya en el mundo del mensaje, en el universo del mensaje, nosotros encontrábamos resistencia al nombrar la palabra apóstol. Debo de ser sincero. La primera vez que yo escuché la palabra apóstol, muy aparte de haberlo leído en las Escrituras, fue cuando escuché que se referían a nuestro amado hermano Bernabé G. García. Desde los años 1980 nosotros hemos tenido el grande privilegio de escuchar las cintas de este hombre de Dios. Debo de decir, y lo digo con todo el corazón, que sus cintas han sido y son de gran ayuda para nuestras vidas, no solamente para mi vida. Como dijo ayer un grande hombre de Dios, este hombre se rindió al mensaje para predicarnos a nosotros el mensaje en nuestro idioma. Esa es una verdad que no podemos negar. Tengo en mi mente tantos pensamientos que conciernen a mi experiencia con el hermano Bernabé. Y cuando hablo de mi experiencia con el hermano Bernabé, no estoy diciendo que yo caminé con él. No tengo ese privilegio, no tengo ese honor. Lo conocí en persona el año 1989. Cuando volvió al Perú años después, también tuve el privilegio de estar allí. He tenido el grande honor de visitar su hogar, estar con él decenas y decenas de veces. He tenido el placer de conversar con él. He tenido el honor que su familia me concedió de entrar a su casa cuando mi corazón así me lo dictaba. Yo no podré decir que caminé con él, que viajé con él, cuánto me hubiera gustado, cuán grande hubiera sido ese privilegio.
pero mi experiencia con el hermano Bernabé García se dio a través de sus cintas. Sus cintas han sonado por años, siguen sonando en nuestro hogar, siguen sonando en los hogares de la gente que amamos. Aprendimos a amar más al hermano Branham escuchando a nuestro amado hermano Bernabé. Yo he sido testigo directo de algunas cosas que el hermano Bernabé García dijo respecto al hermano Branham. Él me dijo una vez a mí, mucha gente cree que yo he traído un mensaje aparte del que trajo el hermano Branham. Dijo, no, yo no he traído ningún mensaje, yo solo he repetido el mensaje que William Branham predicó. Cuando escuché a un hombre de esta talla, de este tamaño, decir tamaña declaración, yo pensé en mí. Si este hombre, un general de Dios, puede hablar así, ¿cuánto más este recluta? ¿Cuánto más este simple predicador? Si un hombre de Dios puede humillarse tanto a la palabra, ¿cuánto más yo? La resistencia que encontramos en el mensaje ya no era cuando hablábamos de nuestro amado hermano Branham. Ahora la resistencia era cuando hablábamos de Efesios 2:20. Cuando comenzamos en el mensaje el año 1980, Dios sabe que el mensaje cayó a nosotros como un anillo al dedo. O sea, encajó a la perfección, y esto no fue un logro de nosotros, sino esto es su preconocimiento. Sin embargo, no ha sido fácil. Nada es fácil en esta vida. Todo es persistencia, constancia, todo es lucha. Ese es nuestro peregrinaje. No hemos venido a esta tierra para pasar un día de campo. Hemos venido a tomar forma. El hermano Branham dice que Dios nos envió a la tierra para tomar forma. Dios quiere que nosotros adquiramos forma, y eso solamente puede ser a través de la lucha, a través de la prueba. Ahora, la razón por la cual he citado Efesios 2:20 es porque el día de mañana, si Dios nos lo concede, vamos a estar hablando ya de lleno acerca del fundamento. Y vamos a hablar de qué está hecho el fundamento. Y para hablar del fundamento y de qué está hecho, naturalmente yo voy a tener que retroceder en la historia. Voy a tener que ir hasta los patriarcas. Voy a tener que ir hasta el fundamento de la iglesia del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento tuvo una iglesia. Y esa iglesia reposó, descansó sobre un fundamento. Ahora, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es solamente la sombra del Nuevo Testamento. Y si hubo una iglesia en el Antiguo Testamento, y si esa iglesia descansó sobre un fundamento, sobre una base, quiere decir que en nuestros días, en la era del Nuevo Testamento, Dios ha levantado una iglesia. Nosotros sabemos que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, esta iglesia no descansa sobre arena movediza, no descansa sobre oro, plata, piedras preciosas, lata, hojarasca, paja. No, esta iglesia descansa sobre un fundamento sólido. Recordemos a Jesús en San Mateo capítulo 16. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre este principio, sobre esta declaración, yo, pronombre personal, yo edificaré, yo levantaré, yo colocaré mi iglesia. Cuando pienso en fundamento,
viene a mi mente la parábola del hombre que construyó sobre la arena y la parábola del hombre que construyó sobre la peña. Cuando pienso en fundamento, viene esa parábola a mí y vienen esos dos tipos de constructores, porque en la vida solo hay dos tipos de constructores: los que construyen sobre la arena movediza y los que construyen sobre la peña. No hay más tipos de hombres. Y sabemos que el hombre que construyó sobre la peña cavó hondo hasta encontrar algo sólido donde apoyar la edificación. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es una base sólida que sirve para sostener y dar estabilidad al edificio. Yo debo de reconocer, reconozco, y lo digo con todo mi ser, que si hombres de Dios no hubieran dejado su casa, dejado su iglesia, para venir al Perú, yo estuviera todavía perdido en mi propio laberinto religioso. Yo creo que cada hombre de Dios es un don, es un talento, es un regalo de parte de Dios. El hermano Branham, cuando estuvo en la tierra, él contestó un sinfín de preguntas y cuestionamientos. Incluso él tuvo que lidiar con algunas afirmaciones, porque no todo lo que le llegaba a él eran preguntas, sino también afirmaciones. Y una de las afirmaciones que le llegaban al hermano Branham era que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Para eso tenemos a Jesucristo, para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos el Espíritu Santo. Es un pensamiento muy precioso, pero al mismo tiempo es un pensamiento que no armoniza con toda la palabra. Porque el mismo Espíritu Santo que hizo que se escriba la Biblia, el mismo Espíritu Santo que visitó la tierra en la forma de los profetas, es el mismo Espíritu Santo que escribió en puño y letra de San Pablo Efesios 4:11. Él mismo constituyó. Cuando está hablando de él, se está refiriendo al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la perfección del cuerpo de Cristo. No solo nosotros hemos encontrado resistencia en este sentido, también lo encontró nuestro precioso hermano Branham. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un apostolado? ¿Qué es un pastorado? ¿Qué es un don de maestro? ¿Qué es un don de profeta? ¿Qué es un don de evangelista? Ya lo acabo de decir. Di la respuesta en lo que acabo de expresar. Es un don. La Biblia nos dice en 1 Corintios que Dios colocó dones en su iglesia. Y a unos le dio el don de apóstol, a otros le dio el don de pastor, a otros le dio el don del evangelista, a otros le dio el don del maestro, a otros le dio el don de predicar. ¿Qué son? Dones que vienen de parte de Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué era Jesús? ¿Acaso no era un don? ¿Acaso San Juan 3:16 no dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Jesús es el don de Dios que descendió del cielo. Entonces,
Dios puso dones en la iglesia. Primera de Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, en primer lugar, apóstoles. Luego, profetas. Ya sabemos que el hermano Branham refiere y dice que un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Entonces dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? O sea, mire cómo está nuestro hermano Pablo definiendo lo que es un don y de quién viene ese don. Ahora, la palabra de Dios no pasa. El mundo pasa, el mundo está cambiando, todo está cambiando cada día. Sin embargo, la palabra del Señor se mantiene inconmovible. ¿Qué es un pastorado? ¿Qué es un apostolado? ¿Acaso no son dones que Dios envió a la tierra? ¿Acaso un don no es un regalo? ¿Acaso el propio Jesús no fue un don de parte de Dios? Jesús fue un don de parte de Dios. El regalo envuelto que Dios envió a la tierra. ¿Acaso Jesús no era un pastor? ¿Acaso no dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas? ¿Acaso cuando él vio las multitudes no se llenó de compasión porque los creyentes estaban como ovejas sin pastor? Jesús es un pastor, pero no solo fue pastor. La Biblia nos dice que fue profeta. La samaritana lo reconoció y le dijo, me parece que tú eres un profeta. Pero ¿acaso solo era un profeta? ¿Acaso no era un maestro? ¿Acaso Nicodemo no le dijo rabí, que significa maestro? ¿Sabemos que has venido de parte de Dios por maestro? Porque las obras que tú haces, nadie pudiera hacerlas a menos que Dios sea con él. O sea, Jesús nunca dijo lo que era. Jesús siempre esperó que la gente lo reconozca, porque un hombre de Dios hace eso, deja que la gente lo reconozca. ¿Acaso no era un evangelista? He visto con mis propios ojos, he escuchado con mis oídos cómo a veces se desprecia al ministerio y cómo se desprecian a los evangelistas. Ningún don merece desprecio. Todos los dones merecen aprecio. Todos los dones merecen gratitud a Dios. Todos los dones. Pero ¿acaso Jesús no era un evangelista? ¿Acaso no nos dice la Biblia que él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino? Jesús era un predicador. ¿Y qué predicaba? Predicaba el evangelio y eso lo hacía un evangelista. San Mateo registra que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué era Jesús? Un evangelista. ¿Pero acaso era solo eso? También era un apóstol, porque él dijo, el que recibe a quien yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No existe la palabra misionero en la Biblia.
es una palabra que se añadió cuando la historia de la iglesia se empezó a construir. La palabra original es apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Un emisario. ¿Qué es un apóstol? Un delegado, a alguien a quien se le delega un trabajo. Pero dicho en manera más primitiva, apóstol es un enviado. Eso es lo que es un apóstol, un enviado. Cuando Jesús reclutó a sus discípulos, no eran apóstoles, eran discípulos. Sabemos que la palabra discípulo significa alumno. Jesús se llenó de alumnos. ¿Y por qué se llenó de alumnos? Porque Él es el buen maestro. Y Él se llenó de alumnos para volcar su sabiduría. Jesús sabía que su estancia en esta tierra era corta. Entonces Él se apresuró para poner las bases, para poner el fundamento sobre el que descansaría su iglesia. No la iglesia de algún hombre, sino la iglesia del Señor Jesucristo. Y para esto, Él discipuló. Él se dio de su tiempo. Entonces, primero fueron discípulos, después fueron practicantes, y cuando los envió, entonces llegaron a ser apóstoles. Entonces aquí nace la pregunta: ¿habrán apóstoles en nuestros días? ¿O será que apóstol es algo que solamente sucedió en los días de nuestros padres apostólicos? Naturalmente, no necesitamos razonar para responder esta pregunta, sino solamente necesitamos remitirnos a la Escritura. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es un apóstol? El hermano Branham define a la perfección las características de cada uno de estos dones, estos oficios que son parte de la propia iglesia. No se debe de entender al quíntuple ministerio como un organismo aparte de la iglesia de Cristo. El quíntuple ministerio de Efesios 4:11 no es otro organismo diferente. Es parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea, son parte de la iglesia. O sea, son femeninas. O sea, son mujer. Cuando miramos al quíntuple ministerio como un organismo aparte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, podemos caer en el error de creer que somos nosotros los que estamos engendrando hijos para el Evangelio. Cuando pienso en apóstoles, en enviados, viene a mi mente Felipe, este diácono de la iglesia de Jerusalén, a quien Dios le habló y le dijo: necesito que te vayas a tal cruce y que esperes pacientemente, porque va a pasar por ahí un hombre que va a tener necesidad de la palabra, el eunuco. Cuando el eunuco venía junto a su comitiva, dice el hermano Branham que él venía de una reunión ministerial y que en esta reunión ministerial se habían enfocado en Isaías 53. Y él venía sin entender Isaías 53, pero venía escudriñando esta escritura. Ahora, no había manera que Felipe sepa lo que él estaba leyendo. Pero Felipe, por inspiración, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco contesta: ¿cómo? ¿Cómo puedo entender si no tengo quien me enseñe?
Bueno, esta sola declaración echa por tierra cualquier pensamiento que diga que no necesitamos de hombres. Echa por tierra cualquier pensamiento que diga solo la Biblia, solo las cintas y nadie más. No, hermanos. Dios está vivo y Dios actúa, Dios obra todavía a través de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que el eunuco recibió? El eunuco recibió el semen de Dios. Y para Dios darle el semen de Dios, Él tuvo que usar a un miembro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que por Felipe circulaba la propia vida de Dios, porque usted no le puede dar a la gente lo que no tiene. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Creen ustedes que Jesús estaba usando el don de la palabra para engatusar a la gente? No. Si Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es porque Él estaba lleno de paz. Él estaba lleno de paz. ¿Pero qué recibió el eunuco? El semen de Dios. Felipe era parte del organismo del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Él no era otro cuerpo aparte de la iglesia. No. Yo he escuchado a hombres decir, tú eres mi hijo, yo te engendré. Perdónenme, yo puedo entender eso en un sentido figurado, pero no en un sentido literal espiritual. Porque si yo soy tu hijo, entonces no soy hijo de Jesucristo. Así de sencillo. Cada uno de nosotros somos simplemente canales por donde corre la vida de Dios. El que tiene que multiplicarse es Jesús. El que tiene que llenar la tierra es Jesús. La tierra tiene que ser llena de la propia vida de Dios. ¿Dónde está la propia vida de Dios? Mis hijos son la extensión de mi propia vida. Cuando veo a mis hijos, ¿a quién cree usted que yo veo? Yo me veo a mí mismo. La misma sangre que corre por mis venas es la misma sangre que corre por las venas de Jorge Jr., de Ángelo Bernabé y de Belén Leticia. Es la misma sangre, no es otra sangre. ¿Qué son ellos? La extensión de mi propia vida, así como yo soy la extensión de la vida de mi Padre. Entonces Jesús dejó un fundamento sobre el que su iglesia reposaría y descansaría. Y sabiendo el Señor Jesús la magnitud del trabajo que él estaba emprendiendo, se aseguró de hombres probos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para que le ayuden en este papel, en esta tarea, en este trabajo. Ahora, ¿quién era Jesús? Dios en carne humana. Jesús era el verbo, la palabra hecha carne. Sin embargo, Él se dio cuenta que no podía hacer el trabajo solo. Jesús supo que este era un trabajo en equipo y Él escogió a sus hombres. Y sí, entre los que escogió estaba Judas, porque Judas era una pieza fundamental para el trabajo que Jesús quería hacer. Sin Judas, la obra redentora no se hubiera terminado jamás. Aunque todos despreciamos a Judas, Judas es una pieza importantísima en el plan de redención, en el sentido de que sin Judas no hubiera habido cruz, sin Judas no hubiera habido muerte, sin Judas no hubiera habido
crucifixión. Ahora, Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo en su mente a un hombre a quien conocían como el perseguidor de la iglesia. Estamos hablando de este fariseo de fariseos. Estamos hablando de este maestro de maestros llamado Saulo. Todos nosotros sabemos que él decidió en su corazón perseguir a esta nueva religión, los llamados Jesús, y que camino a Damasco él se encontró con la columna de fuego. Ahora él supo que este era Dios, y al reconocerlo como Dios dijo: Señor, ¿quién eres? Y de esta columna de fuego salió una respuesta: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pablo jamás se hubiera imaginado que ese mismo día su vida iba a cambiar totalmente. Él no sabía que Dios lo había llamado como un abortivo, sí, pero lo había llamado también como un perito, como un arquitecto, como alguien que tenía que ver en el establecimiento de lo que es el fundamento. Ahora, si hay un apóstol a quien nosotros podemos señalar como el que le ayudó a Dios para colocar el fundamento, este es el apóstol Pablo. Y él dijo en el libro de Gálatas: si un ángel del cielo, si un predicador, si un apóstol, si un pastor, si un evangelista predica un evangelio diferente al que yo estoy predicando, considérenlo maldito, considérenlo anatema. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo? Estaba colocando el fundamento sobre el que la iglesia del Nuevo Testamento descansaría. Amén, hermanos preciosos. Entonces, para nosotros es un privilegio hacer una pausa, un paréntesis al estudio que estamos llevando de las 70 semanas de Daniel para hablar acerca del fundamento. Y para esto, como dije al iniciar, voy a tener que irme a la historia. Voy a tener que ir a lo que predicó el hermano Branham en la obra maestra para tipificar la iglesia del Nuevo Testamento de la que somos parte y para establecer un pensamiento sobre qué está descansando esta iglesia. Sobre un credo, sobre un dogma, sobre una tradición o sobre la palabra. Ahora, puede ser muy fácil para nosotros decir: yo estoy reposando en la palabra. Sin embargo, Efesios 2:20 nos muestra cómo está formado el fundamento. Dice: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que formularnos. Por eso es que el ángel de Malaquías 4:5 tiene como tarea convertir el corazón de los hijos, que somos nosotros, al corazón de los padres apostólicos. ¿Y cuál era el corazón de los padres apostólicos? ¿Acaso no era la palabra? ¿Acaso no era la enseñanza? ¿Acaso no era el evangelismo? ¿Acaso no era Jesucristo, el Verbo hecho carne? Entonces, este mensaje, el mensajero para esta edad, una de las cosas que él hace, una de las tareas que se le encomendó es convertir el corazón de los hijos al corazón de los padres apostólicos. O sea, dicho en palabras más sencillas, regresarnos a la doctrina apostólica. Ahora, esta misma afirmación
puede ser el origen de otras preguntas. ¿Habrán apóstoles? ¿Por qué podemos creer que hay pastores y no que hay apóstoles? ¿Por qué sí aceptamos que hay pastores, que hay evangelistas, que hay maestros? Pero ¿por qué no podemos aceptar que todavía hay apóstoles? ¿Hay apóstoles? ¿Cómo que no? Un apóstol es un enviado. El hermano Branham dice que un apóstol no necesariamente es un predicador. Ahora, un apóstol es alguien enviado, alguien a quien le delega una tarea, una función. Ahora, la palabra apóstol tiene un significado muy amplio que hoy no voy a estar tocando, pero mañana me daré ese privilegio de hablar acerca del fundamento. No estoy aquí en esta mañana para construir un monumento a nadie. No. Estoy aquí en esta mañana para rendir un homenaje a este hombre de Dios, a quien llamo mi pastor, el hermano Bernabé González García. Para mí es necesario hacer una pausa. Es necesario que ustedes sepan quién soy yo por mis propios labios. Yo necesito que los jóvenes entiendan que yo creo en una ascendencia y en una condescendencia. Necesito que la gente entienda que no hemos aprendido directamente de la columna de fuego, aunque sí, la columna de fuego moviéndose a través de sus dones, a través de sus instrumentos. Yo pudiera decir que me encuentro donde me encuentro por el milagro de que Dios haya enviado dones a mí para rescatarme. Y esos dones vinieron velados, envueltos, vestidos en pieles humanas. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros? Cuando meditamos y cuando pensamos en la palabra don, pensamos en Jesucristo nuestro Señor. Y si que queremos condescender, pensamos en sus enviados, en sus profetas. Y si queremos seguir condescendiendo, miramos en los dones que Él mismo colocó en la iglesia. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Pero lo que jamás vamos a pensar es que nosotros también somos dones de Dios enviados a esta tierra. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Usted es un don, usted es un regalo que Dios envió a esta tierra. Uno de mis héroes, a quien amo, a quien respeto y de quien siempre hago memoria, me dijo así: de tal manera amó Dios a Jorge Scavarrossi que me ha enviado a mí. Y lo dijo refiriéndose a él. Y cuando dijo eso, yo casi me escandalicé. Jamás había escuchado a un hombre hablar así. Pero me detuve, me contuve, me fui a mi cueva secreta y empecé a meditar. Empecé a escarbar, empecé a escudriñar y me di cuenta que era la verdad. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo siempre. Jesucristo siempre se viste de pieles humanas. Cuando pienso, cuando considero que yo también soy un pequeño don, entonces la piel se me escarapela, se me pone la piel de gallina, porque esto significa una grande responsabilidad. ¿Y qué vida debo de vivir? ¿Qué vida debemos de vivir?
Nosotros somos influencia para la gente. Influencia positiva o influencia negativa. Si Dios así me concede, el día de mañana estaré compartiendo con ustedes ya acerca del fundamento y voy a usar esta hermosa pizarra que el Señor nos obsequió para hacer algunos diagramas y de esta manera podamos mejor entender qué es un apóstol. Este hombre de Dios que me dijo, de tal manera Dios te amó que me ha enviado a mí, para que si tú crees lo que yo te estoy diciendo, no te pierdas y no tengas vida eterna, es el mismo hombre que Dios usó para decirme a mí, hermano Escabarrosi, edifícate, me dijo, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Y después hice una pausa y me dijo, y les puedo decir el año 2003. Y después me dijo, ¿habrá apóstoles? Fue la primera vez, después de 25 años en el Evangelio, que yo me formulé la pregunta a mí mismo, ¿sobre qué fundamento estás tú construyendo? Y esta pregunta dio origen o nacimiento a otra pregunta. ¿Habrá apóstoles? Y aunque yo lo sabía mentalmente, pero fue la primera vez que yo me formulé esta pregunta seriamente. Y esta pregunta dio origen a otra pregunta. Si hay apóstoles, yo quiero saber, yo, Jorge Escabarrosi Chacón, quiero saber cómo piensan. Quiero saber qué predican. Quiero saber sobre qué están fundamentados. La primera vez que tuve el privilegio de conocer en persona al hermano Bernabé García, yo tenía escasos 19 años, más o menos 30 kilos atrás. Era un joven de 67 kilos, no más. Y recuerdo que yo ayudaba como un ujier a mi hermano mayor Carlos Jesús Castro Yaza. Y como un ujier, a mí me tocaba estar en la vereda de la iglesia. La puerta, la iglesia para aquí y yo aquí parado para que si alguien se acerca a la iglesia le dé la bienvenida. Y de repente escucho que el pastor dice, vamos a dar lugar a nuestro amado hermano Bernabé G. García. Y él empezó a hablar y yo estaba en la puerta de la calle. Y puedo decirles que predicó lazos amorosos de amistad. Ese fue el mensaje que predicó nuestro amado hermano Bernabé G. García hace 33 años, la edad de Cristo. Todo estaba bien hasta que él dijo así, voy a descender de las alturas donde me encuentro para arrastrarme juntamente con ustedes. Y cuando dijo eso, yo volteé para la puerta de la iglesia y entré. Y había un biombo que no permitía que la gente que transite por la calle vea la iglesia. Y me puse por el biombo y lo miré. Y una voz me habló a mí. Y era la voz de Dios. Y me dijo, asegúrate si ese hombre está hablando la verdad. Y la voz se fue. Ahora no le estoy faltando el respeto a este hombre de Dios. Claro que no. Estoy honrándolo. Porque me di el trabajo. Me aseguré de saber si este hombre era o no un hombre de Dios. Y la única manera de asegurarme era escuchándolo,
y pasando todo lo que dice por el filtro de la Biblia y por el filtro del mensaje. Amen. Esta es la razón por la cual yo considero vital que cada hombre, que cada hermano, que cada hermana, que cada joven, que cada anciano escudriñe y lea. Si no, serán fáciles de engañar. Serán fáciles de sorprender. Porque estamos en el tiempo en que muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, están predicando la palabra y detrás de ellos jalando a multitudes. Una de las cosas que yo anhelo es que mis hijos me crean, pero no con su mente, sino con su corazón. A mi hijo Bernabé hace 2 años le pregunté: hijo, ¿tú crees todo lo que yo predico? Mi hijo volteó y me dijo con todo el corazón. Cuando me dijo eso yo me conmoví, porque no hay una caricia más preciosa que un hijo le pueda hacer a su padre que creerle. Y lo miré a los ojos y le dije: hijo mío, gracias, pero de ahora en adelante ya no te comas todo lo que yo diga. ¿Qué? No te lo comas, pásalo por la Biblia, pásalo por el mensaje. Tú tienes que saber a lo que estás diciendo amén. Tú tienes que asegurarte si lo que yo estoy hablando es la palabra del Señor o no. No te comas lo que yo digo porque soy tu papá. No es así de fácil. Tú tienes que comprobarlo. Tengo 41 años relacionado con el nombre del hermano Bernabé G. García. Amo a este hombre y ese amor me llevó a Phoenix, Arizona. Y sé que ese amor me volverá a llevar. Sí, yo no viajo en alas de metal, yo viajo en las alas del amor. Hermanos, si Dios así lo permite, mañana estaré ya tocando referente al fundamento. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te doy las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Te doy las gracias por la vida de este hombre de Dios, Bernabé G. García. Recuerdo, Señor, cuando lo conocí en persona, un hombre tan precioso, tan grande, pero al mismo tiempo tan humilde. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que consueles el corazón de su amada esposa, nuestra amada hermana Lidia García. Te ruego, te suplico, te imploro, que consueles el corazón de sus hijos, Joana, Débora, Bernie, William, Joseph, Ana. Te ruego que consueles el corazón de toda su familia, sus nietos, sus parientes, la congregación, el ministerio que sufre, Señor, esta partida. Y ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Me siento tan impotente y al mismo tiempo tan torpe. Ayúdame y perdona cualquier error de aplicación. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Lo divino en lo humano cobro vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta
recostar al que debo yo servir, vino a servirme, al que debo yo buscar, me busco a mí, al que debo yo de amar, mi amor primero, por mis culpas por entero se entregó, su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no tuvo un lugar de tal realeza, donde pudo su cabeza recostar, al que debo yo servir, vino a servirme, al que debo yo buscar, me busco a mí, al que debo yo de amar, mi amor primero, por mis culpas por entero se entregó, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y aunque él se fue solo, no estoy mando al Consolador, y vino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. Aleluya. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia una vez más, levantando nuestras manos en señal de rendición, pero también levantando nuestras manos en señal que en esta mañana nos hemos subido a tu cruz por medio de tu palabra, y juntamente con tu palabra hemos sido crucificados, Señor, pidiéndote, Señor, que nosotros menguemos y que tú crezcas en nosotros. Gracias por estar aquí. Escucha, Señor, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Sabemos que estamos pasando en un momento de lamentaciones, pero danos las fuerzas, danos el estímulo, danos lo que necesitamos en el corazón. Derrama tu espíritu en forma de sanidad al enfermo. Derrama tu espíritu en forma de ánimo al debilitado, Señor. Ayuda a tu pueblo y asimismo te rogamos por los necesitados, por los que tienen carencias, por los que tienen dificultades en el trabajo. Aún tú eres nuestro pastor y prometiste que nada nos faltará, Señor. Nos prometiste que no habría justo desamparado
y ni simiente que mendigue pan, Señor. En ti confiamos. Ruego por tus hijos, por su economía, por mis hermanos que tienen negocios. Tráeles clientes, solventa sus economías y sus proyectos, porque para ti no hay nada imposible y porque tú prometiste que si cuidas de las aves, cuánto más cuidarás de nosotros, tus pequeñitos. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te lo rogamos y pedimos. Amén, Padre Celestial. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estarán en los campos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Para siempre será el consolador. Padre amado, tú eres nuestro consolador en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por acompañarnos en la unción de tu palabra, Señor. Muchas gracias por abrazarnos con la unción y la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas. Guíanos siempre, Señor. Tú eres la paloma, permítenos siempre ser corderos. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Tráenos para el servicio de la tarde, donde tan solo queremos hablar contigo una vez más y sentir tu poderosa presencia que nos lleve a lugares celestiales una vez más, Señor Jesús. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te agradecemos por tu presencia. Amén, Padre Celestial. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de oración en la tarde. Pueden dejar sus peticiones por internet. Les amamos. Por favor, no se olviden de guardar su distancia de personas desconocidas en la calle, lavarse las manos cuando regresen a su hogar, colocarse su tapaboca, pero sobre todo colocarse bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Shalom. Shalom.
del Señor la paz del Señor la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, 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 Shalom.